Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Bienestar Animal. Hoy vamos a estar conociendo sobre el manejo de una hacienda de cría. Para eso llegamos hasta el departamento de San Pedro y vamos a estar en compañía del señor Arnaldo de Cut, quien nos va a estar dando más detalles sobre el tema. Nosotros aquí mayoritariamente tenemos ganado cebuino. eh, Normalmente la mayoría son Nelore. Si bien estamos tendiendo también al taurino, estamos queriendo trabajar con ellas, pero indiscutiblemente que en un altísimo porcentaje es cebuino. Eh, las hembras que están en producción son normalmente manejadas a campo. Tenemos un sector importante donde tenemos potreros con pasturas implantadas y también a la hora de la recogida ellos vienen a dormir, vamos a decir, en ciertos potreros que se armaron para ellos y donde les suplementamos en su alimentación según aquellos requerimientos que hacen a los animales en esa etapa de la producción, ¿verdad? En este caso, eh, hembras con cría al pie y crías que también son suplementadas para tener un crecimiento importante, habida cuenta de que nosotros estamos tendiendo a un mejoramiento genético en la reposición de hembras y también los machitos que luego irán a confinamiento, que requerimos tengan un importante desarrollo corporal. ¿Cuántas vacas están teniendo hoy en día? Y nosotros estamos aquí en este rodeo, debe haber unas 50 vacas que están amamantando aún. Tenemos otras que ya fueron desmamantadas o que ya fueron toreadas, vamos a decir, que el toro ya ha trabajado por ellas en otro sector del establecimiento. Y básicamente la idea es optimizar, ¿verdad? En primer término, reconocer a todos los animales, a todas las hembras en este caso, por edad y por peso para de inmediato cuando alcanzan el estimativo esperado ponerlas en presencia del toro para trabajarlas y también cuidar de que el destete sea en los tiempos determinados. Nosotros entre 6 y 7 meses estamos destetando el animal porque si uno descuida esa parte, el ternero seguirá mamando y esa vaca probablemente su producción disminuirá o el estrés que le produce ese tipo de actividad le imposibilitará tener las condiciones ideales para poder seguir produciendo en calidad y cantidad. Sí, va a hacer que la vaca esté más sentida también corporalmente. Corporalmente que de repente tenemos, a veces se nos escapan ese tipo de detalles porque cuando la hacienda es importante ya la gente encargada de esa actividad se le pierden algunos detalles, pero estamos permanentemente trabajando para que ello no ocurra. El trabajar en confinamiento con los machos, eso nos ayuda bastante porque es como que tenemos una disciplina de rodeo diferente. Normalmente cuando vamos metiendo los machos para pesar y mirar su ganancia de peso, también vamos trayendo las hembras aprovechando ese momento y vamos mirándoles detenidamente y tratar de siempre tener un ojo crítico, un ojo clínico que nos permita mejorar nuestra productividad en materia de hacienda de cría. Sí. Nos comentabas que ellas siempre están a campo, que tenés pasturas implantadas y también naturales, ¿verdad? ¿Cómo es el sistema? ¿Hacen una rotación o cómo sería ese sistema de...? Sí, el sistema tradicional de rotación. Tenemos potreros donde tenemos esas pasturas implantadas y dependiendo de la densidad animal que estamos queriendo meter en el potrero, los dejamos allí un día o 2 días o a veces inclusive con una frecuencia más apretada, a veces de mañana en un potrero, de tarde en otro.
Eso vamos viendo de acuerdo a la disposición corporal que vamos notando en el animal, ¿verdad? Básicamente la rotación, justamente eso es lo que busca, ¿verdad? Evitar de que el animal, por el pisoteo que se da a la pastura, termine dañando ese potencial que tiene ese potrero, ¿verdad? Ese tipo de detalles cuidamos bastante, y una gran ventaja que se tiene también aquí es que hacemos desarrollo agrícola. Entonces, si de repente notamos que pueden haber problemas como naturalmente las hay en el invierno o en épocas de sequía, ahí es donde nuestra producción agrícola ayuda bastante a hacer un paliativo de ese problema que se presenta con esas situaciones extremas del clima. Aquí nosotros procuramos hacer un desarrollo combinado de la actividad agrícola y pecuaria. Lo que es agrícola es primeramente para paliar el déficit que podamos tener o que puedan tener nuestro sector pecuario, y posterior a ello pensamos en la comercialización como rubro agrícola. Pero primero miramos nuestra ganadería, ¿verdad? Y bueno, eso nos ayuda bastante con muy buenos resultados. Aquí tenemos un porcentaje de parición de cerca del 80-85% en muchos casos. Y bueno, estamos contentos con el trabajo que venimos realizando en ese sentido. ¿Y el servicio que utilizan es estacionado? ¿Hacen inseminación artificial o hacen monta natural? Nosotros el año pasado empezamos con el trabajo de selección para inseminación artificial. Infelizmente no estamos todavía trabajando a full, digo infelizmente porque a título de empresa consideramos que debemos llegar a ello, pero hay factores que hasta ahora no podemos controlar, como por ejemplo es justamente el temperamento del ganado Nelor. Te decía al inicio que aquí un altísimo porcentaje es ganado Nelor, y están a campo. Al estar a campo son más ariscos, son más difíciles de manejar, y nosotros realmente el bienestar animal es una obsesión para nosotros. Aquí verdaderamente la ingeniera Amanda como el señor León prácticamente tratan de manejarlo silbando. Es decir, aquí vos no vas a ver que al animal se lo maltrata, que al animal porque es arisco se les tiene en un régimen de fustigamiento. Procuramos como personas que somos generacionalmente obligados ya al tema del manejo animal, y aparte también somos profesionales, ¿verdad? Entonces procuramos desarrollar el trabajo dentro de los parámetros modernos de lo que implica el bienestar animal. Y en ese sentido, hoy por hoy la inseminación se nos está haciendo un poco complicada. Entonces, solamente hicieron monta natural. Monta natural. Aquí tenemos toros de primer nivel, toros muy buenos, que son los que están trabajando de alta genética. Y bueno, el ideal es siempre apuntar a buena genética. Hoy por dos motivos ya en ejecución hace muchos años. El primero, mejorar nuestra reposición, que las crías a la hora de suplantar a sus madres sean realmente mejoradas genéticamente, y otro también genético, que es para los machitos alcanzar en una edad de destete un peso ideal. Lo que anteriormente se alcanzaba en el destete, se alcanzaba 160, máximo 170, 80, inclusive ya era todo un logro. Hoy estamos destetando con 220, con 210, 220, ese es el promedio de destete del animal, lo cual nos indica claramente que estamos mejorando en materia genética. Y eso llevamos a pastura en un determinado tiempo hasta que alcancen los 300, 320 kilos, y los metemos en confinamiento en el caso de los machos, y las hembras, como te decía, para la reposición. Para juntar los animales y que vengan al corral, entonces se les junta sin caballo, solamente con el silbido que me habías contado. En algunos casos se utiliza el caballo porque aquí también tenemos hacienda de compra.
Entonces vienen de regiones donde son aún más ariscos, sobre todo porque en algún momento de aquella sociedad de la cual formaban parte, están muy expuestas al avigeo, se los mata con, llámese, con rifle y cosas así, el animal identifica. Entonces al ser humano muchas veces o lo quiere atropellar o bien se vuelve arisca, corre, es difícil de manejarlos. Los que son de esta propiedad, que son criollas, vamos a decir, ellos con silbidos se los maneja. En algunos casos banderolas, ¿verdad? Ellos ya conocen ese manejo, ya le conocen al capataz, en este caso al señor León, que es quien con el personal hace ese rodeo, ¿verdad? Pero en algunos casos se necesita el caballo porque, por lo que te decía, el animal es de un temperamento muy fuerte, es arisco, salta a los potreros, pasa al vecino, cosas así ocurren, sí, pero en menor porcentaje. Cuando ya están preñadas, estas vacas, se le hace un manejo diferenciado, ya sea que estén en un potrero más cerca del corral, ese tipo de cosas. Sí, como vos ves, así como estas vacas, las demás que eventualmente estén preñadas están máximo a una distancia de aquí solamente a 1 kilómetro, donde están en una pastura, donde se tiene en cuenta que eventualmente por los altos calores tengan ciertas islas de sombra. En ese sentido también somos bastante celosos en el cuidado de lo que es el parque arbóreo de la propiedad. Somos bastante celosos de lo que representa el desarrollo sostenible de nuestra pecuaria y nos da excelentes resultados, ¿verdad? Inclusive en los sectores donde notamos que eventualmente puede ser necesario, importante, estamos trabajando en el tema de arborización, ¿verdad? Con plantaciones de eucalipto, que después vamos a ir a mirar un poquito. Y bueno, ese es un poco el objetivo, ¿verdad? Que el animal finalmente es un ser vivo que requiere ciertas atenciones mínimas que hacen a su calidad de vida, sin olvidar de que ese animal o gracias a ese animal nosotros en nuestra especie humana estamos también sobreviviendo, ¿verdad? Ese animal finalmente es el producto que permite que nuestra especie se desarrolle. Entonces hay que cuidarlo, ¿verdad? Por lo menos esa es la mentalidad que tenemos. Sí. Es bastante importante lo que dijiste, que los animales tengan sombra, que si bien a una vaca lechera es lo que más le afecta el estrés calórico, no hay que dejar de lado que también a las vacas de carne sufren ese tipo de estrés y que también eso afecta a lo que es la reproducción, ¿verdad? Así mismo. Que al fin y al cabo es la cría lo que uno busca, ¿verdad? Ese es un error fundamental aquí en la zona norte. Lastimosamente, al ser zona agrícola, y no lo digo lastimosamente desde lo peyorativo hacia el productor agrícola, para nada, porque yo también soy productor agrícola, pero muchas veces no nos damos cuenta de que ese animal que supera los 27, 28 grados de temperatura hace que redunden pérdidas para nosotros. Entonces es más ventajoso mantener la arborización del establecimiento para que ese animal pueda paliar, sino evitar paliar por lo menos ese estrés calórico, porque no es un problema de cuál es el objetivo, no es un problema de si es lechero o si es carnicero, es un problema de la especie. Sí. Es como nosotros, es un ser vivo. Sí. Nosotros no dependemos de si es hombre o si es mujer para sentir el rigor del clima. Lo sentimos todos por igual, algunos más que otros por una cuestión corporal a lo mejor. Y lo mismo ocurre con el animal, es decir, no solamente se debe pensar en el desarrollo sostenible desde la preservación del ambiente, sino también desde el bienestar del animal. Ese animal que hace posible
que vos estés mejorando tu calidad de vida, precisamente porque al final del ciclo él será sacrificado para tu bienestar. Tú digo en sentido genérico de la especie humana, ¿verdad? Sí. Eso nosotros aquí lo tenemos bien definido, somos celosos de esa filosofía y el personal también por suerte nos acompaña en ese sentido. Va, ella andere manejar la andere en Bacuera. Se manejar la serie en Bacuera, ahora es coras pibe a tuñe. Entonces Bacuera allá o uma, también lo hijame. Pero ojo, otro coras pibe asado, pero no se llaman de cayu, o sea, joya, raja, o güero vehículo, pero oye, como la hora es coras pibe. Se o güero campo natural, pero en Bacuera con cría. Hacienda de cría en el campo vecino. Apenas te ven allá se ayuda se moto área a tu eso escuela así lo hace escuela o paite mágico. Tendés escuela cosa. Cuando hay te oye de esa taina o pago en de conversación. Hacia en eso se cae aportó a esa también se va a usar se busca y que yo o una pastura. De esta manera conocíamos sobre el manejo que se tiene en la agropecuaria La Bichita, sobre la nutrición y el servicio que están teniendo hoy en día. Seguí con nosotros que en el próximo bloque vamos a estar conociendo sobre el destete y la sanitación. El señor Arnaldo de Cut en este bloque nos va a estar comentando sobre el manejo que tienen en cuanto al destete y la sanitación. Y ahora comentanos un poco para que la gente pueda conocer el acceso a agua. Justamente vinimos hasta acá para que la teleaudiencia pueda conocer de dónde se están abasteciendo los animales en cuanto a lo que es el agua. Sí, realmente esa es una riqueza que nos da la naturaleza en este sector porque tenemos los campos altos, tenemos playadas y tenemos también campos bajos. En los campos bajos tenemos esteros bastante importantes que con buen manejo se puede aprovechar sin impactar demasiado su ecosistema. En ese sentido, nosotros en el sector de esteros prácticamente no intervenimos, pero vamos buscando los sectores en que tenemos una cierta topografía de altura para poder allí abrir tajamares o inclusive también desarrollar pasturas, ya sean pasturas naturales o pasturas implantadas. En este caso, esta propiedad linda con un río importante de la zona, el río Aguaragmí, que en las épocas de creciente genera un gran problema en cuanto a que va avanzando sobre la propiedad por la importante deforestación que va haciendo, de que fue objeto en algún momento en la región, que hace que no tenga barreras naturales el agua, ¿verdad? Entonces nosotros estamos apostando a lo que es el silvopastoril, como ustedes ven aquí o como vos ves aquí, tenemos plantados eucaliptos clonales que a la vez de disminuir justamente el estrés calórico de los animales, también permite bajo su
sus ramas, el desarrollo de vegetación, de pastura en este caso natural, y también le sirve a los animales de sombra cuando por ABC motivo llegan hasta el río para poder ingerir agua. Agua aquí abunda, tenemos el río, tenemos el estero, tenemos tajamares hechos por nosotros y además tenemos también como estamos en el confinamiento, como ya hablamos en otro capítulo del programa, que tenemos pozo artesiano para agua bastante limpia para el animal que está confinado, ¿verdad? Este sector más bien lo que estamos buscando es proteger de la erosión producida por el río, que se torna nómada en las épocas de creciente, y está resultando bastante bien. Aquí vos ves que hay un sector ya con árboles bastante grandecitos, estos deben de tener 2 años y medio, 3 años de edad, y ya están cumpliendo ese triple propósito, ¿verdad? De evitar la erosión, permitir de que se genere pastura debajo y también disminuir el estrés calórico por la sombra que da para los animales que vienen hasta aquí para beber, para tomar agua. Generalmente la vaca aquí no viene necesariamente a pastar, sino viene para tomar agua. Muchas veces vienen para tener crías en este sector. A la vez, ya que estamos, como se dice, consumen el pasto que encuentran, ¿verdad? Sí, aprovechando que vienen. Aprovechando que vienen, exactamente. Entonces, pero principalmente la idea era una barrera contra la erosión y la sombra para disminuir un poco el estrés calórico. Como te decía, aquí en el norte hace muchísimo calor. Es una región muy cálida. Y bueno, esa es la idea. Nosotros ahora mismo afuera, habrás notado, estamos con 30, 31 grados y aquí la sensación es sumamente agradable aquí en esta sombra que nos brinda esta especie arbórea, ¿verdad? Esa tranquilidad que nosotros estamos sintiendo también sienten las vacas, por eso a lo mejor vienen acá para poder tener su cría. Eso es sumamente importante, que están haciendo un conjunto de cosas por el medio ambiente y también por los animales, ¿verdad? Sí, como te decía, nuestro principal interés a la hora de tomar este tipo de decisiones es precisamente esos 2 puntos que dijiste. En primer término, la cuestión medioambiental, que es una cuestión que no escapa a nadie en el mundo, no solamente aquí en el Paraguay, sí. Donde tratamos de colaborar en ese sentido. Y en segundo lugar, entender de que el animal es un ser vivo, que siente como todo ser vivo. Y en el entendimiento de eso, nosotros procuramos que el manejo sea lo menos estresante posible. Tendremos nuestros defectos, por supuesto que sí los tenemos, pero tratamos de ir paliándolos y volcándonos a lo que son las buenas prácticas en el manejo y en el bienestar animal. Claro. Para completar un poco lo que es el manejo, ya hablamos lo que es la nutrición, el manejo en sí, del servicio, y hablemos un poco ahora del destete, ¿verdad? Que nos contabas en el capítulo anterior de que le hacían un destete a los 6 meses. ¿Y cómo sería el manejo? ¿Le hacen un destete totalmente brusco o le apartan 15 días y hacen paulatinamente? Y tenemos de las 2 maneras realmente, porque en algunos casos, por una cuestión de flujo, ¿verdad? A veces necesitamos vender y hacemos un destete en culata de camión, como se dice vulgarmente, que es bastante brusco, ¿verdad? Y en otros casos, cuando se trata de animales para nuestra reposición o para incorporarse al plantel, en el caso de las hembras, o para incorporarse al confinamiento en algún momento del tiempo, cuidamos bastante el tema del estrés, tanto del ternero como de la madre, ¿verdad? En este caso. Y en el caso de lo que recomiendan las prácticas de bienestar animal, nosotros tenemos muy buena experiencia. Quisiéramos
tender a eso. Seguramente al aumentar nuestro volumen vamos a aumentar también esas buenas prácticas. Si bien es cierto, cada vez tenemos menos el manejo brusco, pero a veces lastimosamente nos vemos obligados a ello, ¿verdad? Ahí también volvemos al tema de la capacitación, ¿verdad? Porque el personal no maneja muchas veces los criterios para hacer el destete que sea lo menos estresante posible. Inclusive hay a veces que hasta el capricho les gana porque les explicás, les indicás, y cuando no estás aquí vuelven a decir no, pero esto no es así, esto debe ser del modo tradicional. Ese tipo de cosas es lo que a veces cuesta meter en el chip de la persona. Y bueno, estamos tendiendo a ello, ¿verdad? Tenemos por lo menos la intención y el interés de que el animal manejado aquí en Agropecuaria La Bichita sufra lo menos posible. Aquí en esta propiedad por lo menos no tenemos muchos problemas en el tema de caravaneo y de marcación, pero habitualmente el tema de la marcación lo hacemos inclusive hasta después del destete. Tenemos una bendición importante de que no existen problemas aquí de abigeato, no existen problemas por lo menos en esta propiedad no lo hemos tenido, ¿verdad? Problemas que nos conduzcan a la identificación rápida del animal, salvo con fines estadísticos, ¿verdad? Entonces la práctica corriente nos lleva a eso, ¿verdad? De que una vez destetado y posterior a ese destete hacemos la marcación. Caravaneo generalmente utilizamos solamente con los animales que son de compra, pero yo creo que conforme vamos creciendo nos vamos a ver obligados al caravaneo, porque estadísticamente es más fácil su control, ¿verdad? Existen lotes en los cuales nos interesa hacer algún estudio en particular en cuanto a mejoramiento genético y cosas así, donde sí aplicamos el caravaneo, qué sé yo, de repente un lote de hembras donde traemos un toro con una expectativa X, bueno, ahí identificamos bien el animal para poder después identificar a sus crías y saber si en relación al anterior existe alguna ventaja o no, ¿verdad? Ese tipo de prácticas estamos desarrollando. En el norte, en ese sentido, creo que tenemos que ir mejorando en muchas cuestiones para ir tendiendo a lo que las normas de buenas prácticas administrativas de la pecuaria nos indican. En cuanto a lo que es la sanitación, ya sea a lo que es las vacas, comentarnos un poco de la vacunación, si se le hace una vacuna reproductiva antes que ellas entren en servicio, si le hacen algún tipo de sanitación o aplicación de minerales para que ellas entren en servicio, y también a los terneros. Sí, a las madres se le hace una alimentación previa, se le hace una desparasitación también. Eso es una práctica común no solamente a las que van a entrar en servicio, sino a todos los animales de la zona. Y aquí en los suelos de San Pedro existen algunos minerales que hay mucho déficit, como el caso del fósforo, por ejemplo, que procuramos nosotros satisfacer en lo que es la ración de sal mineral que se les provee. No le hacemos vacunas reproductivas hasta hoy, por lo menos a la Hacienda General, sí a la Hacienda de Cabaña, que no está aquí, está en limpio, como te decía hace rato. Pero todo el déficit, tanto de mineralización, de alimentación o de desparasitación, trabajamos con un profesional veterinario que nos ayuda en ese menester. Hacemos ese trabajo, ¿verdad?
Llegamos así al final de nuestro programa de bienestar animal, en donde conocíamos sobre el manejo de una hacienda de cría, de todos los procesos que implica para que sea sumamente eficiente la producción, que depende muchas veces del campo para tomar buenas decisiones. Nos vemos en una siguiente edición de Bienestar Animal por el canal de la producción.